Bueno, pues un momento, un clima de mucha tensión el que se está viviendo en Estados Unidos y un día que viene marcado también por el discurso del presidente ruso. Ya hemos escuchado por fin a Vladimir Putin después de varios días en los que se ha hablado mucho de este plan de paz estadounidense, de estos 28 puntos, que luego se ha quedado en 19, de las conversaciones filtradas ayer sobre Steve Witkoff. Ha ido hablando sobre esto punto por punto el presidente ruso. Santiago, quiero saber qué te ha parecido este discurso de Vladimir Putin, que dice, bueno, pues que en parte están de acuerdo con el plan de Estados Unidos, pero ha cargado contra Europa y ha venido a decir que puede firmar algún acuerdo, pero que no va a ser con Zelensky. Dice que hay un problema legal para firmar con Ucrania. Bueno, lo típico, cada parte implicada en este acuerdo va a presionar para negociar, para que otras cedan en base a sus intereses y posiciones. Y Rusia tiene sus intereses y sus posiciones, evidentemente presiona para que la parte ucraniana sea la más perjudicada, que a mi juicio yo diría que en los 28 puntos iniciales que Trump presentó, sin duda, era la parte más perjudicada a Ucrania. La cuestión es que luego Ucrania y Estados Unidos han negociado por su parte y Rusia ha dicho, pues yo también quiero negociar por la mía, aunque yo creo que no le cabe duda a nadie que los primeros 28 puntos habían surgido y se habían redactado después de una negociación, digamos, por debajo de la mesa entre Estados Unidos y Rusia, entre la diplomacia y la inteligencia estadounidense y la diplomacia y la inteligencia rusa. Bueno, cuando se firman acuerdos de paz para generar una paz, un armisticio, lo que sea, pues las partes implicadas siempre tratan de lograr, desde su perspectiva, pues aquello que en relaciones internacionales y en política exterior pues se entiende pues como un juego de suma cero prácticamente, es decir, que una parte gane y que la otra pierda. Y en este caso Estados Unidos, por lo menos en los 28 puntos iniciales que se redactaron, lo que yo por lo menos entendí es que Trump estaba de acuerdo en que la parte que vencía era Rusia y Estados Unidos y Rusia negociarían esa paz y se distribuirían los, digamos, lugares y centros de influencia en el continente europeo, quedando la Unión Europea completamente pues desfasada de esta situación. Ucrania era la que salía perdiendo completamente y ahora pues Rusia presiona, pero es que es normal que ocurran estas cuestiones. Es decir, van a tratar todas las partes y particularmente Ucrania y Rusia también que los 28 puntos iniciales, aunque a mi juicio, insisto, se han negociado por debajo de la mesa entre Estados Unidos y Rusia, se vean modificados siguiendo los intereses de cada cual. Bueno, pues una lección más, pero que la estamos viviendo en un sentido, digamos, práctico, a través de las noticias, de cómo se desarrolla la diplomacia, cómo funcionan las relaciones internacionales y cómo se relacionan las relaciones internacionales con la geopolítica en el caso, por ejemplo, de la firma de un acuerdo de paz. Sin más, una clase en vivo. Para los que somos docentes, pues esto es un privilegio. Pues Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto. Como has visto las palabras hoy del presidente ruso, de Vladimir Putin, que advierte de un colapso de las tropas ucranianas en Zaporilla. Hablaba también de que Rusia nunca ha querido atacar a Europa, que no le importa poner esto, plasmar esto en un papel, y venía a decir, bueno, pues que puede firmar un acuerdo, que hay ciertos entendimientos con Estados Unidos, pero que no lo va a firmar con Zelensky. Bueno, ahí volvemos al tema que tantas veces hemos hablado, la carencia de legitimidad por parte de Zelensky, ¿no? Porque de hecho no está previsto en la constitución ucraniana que se prolongue el mandato una vez vencido, sino que el presidente de la Rada Suprema teóricamente es el que tiene que hacerse cargo del Ejecutivo en caso de que no se puedan llamar elecciones por la ley marcial. Dicho esto, acá hay que, creo yo, primero, las palabras de Putin son absolutamente coincidentes con incluso palabras de Donald Trump cuando le expresó a Zelensky que realmente ese famoso que no tenía las cartas y que realmente, como lo dijo también Driscoll, que para Ucrania cada vez va a ser peor, ¿no? Cuanto más pase el tiempo, más juega a favor de Rusia y peor va a ser para Ucrania. Trump también dijo que, bueno, los territorios que no conquistó todavía Rusia y que se otorgaban a la Federación a través de estos 28 puntos, de todos modos, tarde o temprano los iba a tomar Rusia si esto seguía. Entonces, realmente todos parecen tener una mirada realista, menos los europeos y Zelensky.
Y yo creo que es bastante interesante pensar quién ha tomado la posta, ¿no?, en este diálogo con Ucrania, que es justamente Dan Driscoll, este militar, este secretario del Ejército de Estados Unidos, que es un muy cercano amigo de Vance, y sabemos la opinión que tiene Vance respecto a esta guerra, respecto a la relación entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, yo creo que simplemente están tratando de hacer operaciones para hacer fracasar este acuerdo, ¿no?, por parte de los europeos, lo cual no es ninguna sociedad, no es ninguna novedad, perdón, que estas élites europeas están totalmente en contra de un acuerdo y que el plan de paz ideal para ellos sería la capitulación de Rusia. El tema es que realmente en el campo de batalla ya es muy clara la situación y el que tiene que ceder es el que está siendo vencido claramente. Driscoll también dijo en estas últimas horas que no solo la superioridad de Rusia, sino que estaba fabricando misiles a un ritmo muchísimo mayor al que está utilizando estos misiles, con lo cual esto tenían que tenerlo en cuenta los europeos también, ¿no?, a la hora de este juego. Mandando una amenaza velada, creo yo, que estaba mostrando cómo había que llegar a un entendimiento, porque realmente es la más absoluta verdad lo que decía Vladimir Putin respecto a que no está en el interés de Rusia ni atacar ni invadir Europa. ¿Qué puede tener Europa que le interese a Rusia? Rusia es el país más grande del mundo, tiene poca población, al contrario, necesita población, no necesita tierra. Y Europa realmente no tiene nada interesante para Rusia, salvo estos lobbies y estas ideologías extrañas que prosperan en el viejo continente. Entonces creo que, y con esto cierro, estas operaciones de prensa que están haciendo, como esto de desacreditar a Witkoff, que creo que es una persona también muy realista y que quiere llegar a una paz, un entendimiento con Rusia, son ni más ni menos que operaciones justamente patrocinadas por estos guerreristas globalistas que quieren hacer fracasar. Y un acuerdo mejor para Ucrania podría haber sido viable, de hecho estuvo sobre la mesa en abril de 2022 en Estambul, y fue Ucrania y fueron los europeos los que lo desestimaron. Entonces, bueno, realmente después de cientos de miles de muertos, yo creo que, y con la realidad en el campo de batalla que estamos viendo, Ucrania no puede tener fantasías, ni Europa tampoco, de una paz que beneficie a Kiev. Me parece que eso no solo es una fantasía, sino que es una locura. Pues Luis, me gustaría preguntarte a ti también por esto, estas negociaciones, este proceso de paz que sigue avanzando. La semana que viene se espera a Witkoff en Moscú y, bueno, pues mientras tanto el presidente ruso también, traía a colación cuáles son los argumentos, cuál es la posición de Rusia. ¿Crees que estamos más cerca de una paz? Pues depende un poco de la voluntad política, no solo de la ucraniana, sobre todo de lo que Estados Unidos quiera imponerle a Ucrania, porque estamos viendo que dos países, es decir, el agresor y un tercer estado, que algunas veces se conchaba con Rusia o se conchaba más con Ucrania, según el jefe del estado, como tenga el día, están intentando negociar una paz e imponérsela a la parte agredida, ¿no? Esto, si no ponemos las etiquetas, nos suena sumamente raro, ¿no? O nos suena casi rocambolesco, pero es la realidad. Estados Unidos está negociando en nombre de Ucrania algo con Rusia sin que Ucrania haya dado formalmente ese ok, ¿no? Es verdad que luego Ucrania dirá lo que pueda o lo que le dejen decir, pero me da la sensación, es que es lo que estamos viendo, que es una no negociación, es una concreción de una serie de puntos que se le van a imponer a Ucrania y le van a, va a ser un trágala, le van a decir esto es lo que hay, si quieres lo coges y si no también, y a partir de ahí lo vendes como lo quieras vender a tu población, ¿no? A la opinión pública interna. No es una negociación entre iguales, que es lo que debe de ser una negociación. Es verdad que Rusia lleva la delantera en el curso de la guerra, pero deberían estar Ucrania y Rusia negociando esa paz, y el resto de la comunidad internacional, pues ya sea China, ya sea Estados Unidos, la Unión Europea o cualquier otro actor
de la sociedad internacional como apoyo, como mediador, como muñidor del acuerdo, ¿no? Pero un acuerdo en el que Ucrania no participa sino a posteriori, a mí no me parece que sea en absoluto un acuerdo. Y respecto a esta consideración de Zelensky por parte de Rusia como un presidente ilegítimo, pues si es que esto se soluciona muy fácilmente. No hace falta ni siquiera negociar la paz con Zelensky. Podría ser quien viniera después que él. Simplemente con que Rusia declare un alto el fuego que permita que la ley marcial de Ucrania quede invalidada y se puedan celebrar las elecciones. A partir de ahí habría un nuevo presidente, tomaría posesión y se podrían renegociar los términos o se podría negociar desde cero de manera directa con el presidente que llegara, sea Zelensky o sea cualquier otro, con ese nuevo mandato presidencial renovado. Pero es que no solo la Constitución prescribe que no se celebren elecciones en tiempos de ley marcial, es que también hay un acuerdo entre los partidos gubernamentales y la oposición para no celebrar las elecciones parlamentarias, que también deberían de haberse realizado. Y luego, pues bueno, este tipo de argumentaciones, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la cuestión es tan fácil como un armisticio, un alto el fuego, como lo queramos llamar, que permita levantar esa ley marcial y celebrar elecciones. No podemos celebrar elecciones en Ucrania, no pueden celebrar elecciones en el país cuando precisamente el hecho de ir a ejercer el voto pues puede suponer un riesgo para la integridad, incluso para la propia existencia de los votantes que vayan a ejercer, insisto, ese derecho que todo ciudadano tiene. Y no solo los que están en Ucrania, es que también todos los ciudadanos con nacionalidad ucraniana que han salido del país, bien hacia el este o hacia el oeste, bien hacia Rusia o hacia la Unión Europea y de ahí a otros lugares, pues también deberían votar. Y como tampoco tenemos exactamente un censo de los que han salido para poderles facilitar también el depositar su voto, que también tienen ese derecho, pues es también muy complicado. Y a eso hay que sumar todos los desplazamientos internos que ha habido a causa del conflicto, gente del este que se ha trasladado al oeste y viceversa, huyendo de los ataques rusos, ¿no? Es decir, no todo es tan fácil como cuando se convocan elecciones en tiempos de paz, en el que el censo y todo está mucho más claro, ¿no? Estamos hablando de un país en guerra, durante 4 años siendo atacado constantemente, que ha producido un drama no solo político, sino sobre todo social, desplazamientos, exilios, migraciones, y eso no es algo que se pueda reparar de la noche al día. Y cuando hablamos de que, bueno, pues esta situación extrema o queremos aplicar situaciones de normalidad en situaciones extremas como esta, bueno, pues mutatis mutandi, yo recuerdo cuando durante el COVID se llegaron a aplazar en España 2 elecciones regionales que estaban convocadas y se llegó a posponer esa fecha precisamente porque había una situación de urgencia, de extrema necesidad, una pandemia, unas restricciones que imposibilitaban el ejercicio en lo más normal posible del voto por parte de los ciudadanos. Se aplazaron porque hubo ese consenso y afortunadamente se celebraron unos meses después con las restricciones y con los utensilios de protección individual que hicieron falta. Pero eso, multiplicado por 10, es lo que debemos también aplicar a Ucrania y lo que debemos esperar, una situación en la que votar no suponga perder la vida.